Episodio 1. La voz que se oyó en el último suspiro. Nadie en el pueblo quería estar presente cuando el abuelo de Elías muriera. No porque fuera temido, ni odiado, sino porque había hecho un pacto que solo los moribundos sabían mantener en secreto. Y cuando Elías, después de años exiliado por la iglesia, volvió a San Bartolomé solo para despedirse de él, no sabía que sería testigo del suspiro más temido de su linaje. «Acércate», susurró el anciano, con los ojos hundidos pero la voz aún viva en lo imposible. Elías, ahora sin sotana, con los dedos temblando, se inclinó. La revelación, tosió el viejo, solo, ¿puede ser dicha? Un hilo de sangre le cruzó el labio. La respiración se cortó como un hilo tenso que alguien rompiera con los dientes. Y en el último instante, antes de que el pecho del abuelo cayera por última vez, pronunció una frase que no existe en ninguna Biblia. Una combinación de palabras que Elías jamás había escuchado, pero que hicieron que la cruz en la pared crujiera como si se partiera desde dentro. La enfermera gritó. El monitor cardíaco cayó al suelo, estallando en chispas. Y Elías cayó de rodillas. No por dolor, ni siquiera por amor, sino porque esa frase, la que solo puede ser dicha mientras alguien muere, le quemó el alma. Esa noche, no durmió. Sacó del baúl olvidado su antiguo rosario, el que había prometido no tocar jamás. Se encerró en la habitación donde murió su abuelo, y repasó palabra por palabra lo que creyó haber oído. Pero no eran palabras humanas. Sonaban como antiguas, como si hubieran sido habladas antes de que el lenguaje existiera. Y al repetirlas, una Biblia que yacía cerrada sobre la mesa se abrió sola, no en una página, sino en una hoja en blanco, donde empezaron a aparecer letras con sangre aún fresca. Y al final de aquella primera línea, solo 2 palabras más. Uno ha muerto. Pero el resto del texto estaba incompleto, como si necesitara algo más, o alguien más. ¿Qué has hecho, abuelo?, susurró Elías. Mientras fuera, el viento comenzaba a soplar al revés. Episodio 2. La página que solo aparecía cuando alguien moría. El padre Elías no recordaba haber temido tanto a una Biblia. Pero allí estaba, abierta en una página que no existía la noche anterior. No numerada, sin versículo, sin título. Solo una frase escrita en rojo profundo. Aún húmedo. Uno ha muerto. Y debajo, unas letras borrosas comenzaban a formarse, como si alguien, desde el otro lado, aún estuviera escribiendo. A la mañana siguiente, el pueblo despertó con la noticia que nadie quería escuchar. Doña Clara, la mujer que rezaba el rosario cada tarde sin falta, fue encontrada muerta en su silla, con los ojos abiertos y la lengua fuera. Y en la iglesia, Elías se encontró con algo que no se atrevió a contar. Al abrir la Biblia de nuevo, había una nueva línea escrita. 2 han muerto. La carne recuerda. La sangre responde. El verbo aguarda. Sintió que algo dentro de él se retorcía. No era miedo. Era obediencia antigua. Esa noche, decidió hacer lo que juró no hacer jamás, celebrar misa en la capilla vieja. Aquella que la diócesis cerró por presencias no explicables. Solo él, la Biblia, y una vela que no dejaba de gotear cera negra. Si hay algo que debo saber, dijo en voz baja, dilo. En ese instante, las campanas de la iglesia sonaron solas, 3 veces, pero nadie las tocó. Y al tercer tañido, una hoja más cayó desde el techo, como si viniera del cielo. No estaba escrita, hasta que Elías la tocó con los dedos manchados de cera. Y entonces, una sola palabra apareció en el centro: confesión. El silencio que siguió fue tan profundo que se escuchaban los tablones de madera temblar. Y desde el altar, la cruz de hierro se inclinó, como si alguien invisible cargara con su peso. Elías comprendió que esto no era una revelación para salvar. Era una revelación que se alimentaba. Y cada frase escrita era la deuda por una muerte. Cada página, una tumba abierta. Fue, en la niebla, alguien más estaba a punto de morir. Y la Biblia ya estaba sedienta de su nombre. Episodio 3. El primer cuerpo que sangró, ¿verdad? El cuerpo de Doña Clara aún no había sido enterrado. Pero la iglesia ya olía a carne quemada y oración maldita. Esa tarde, el padre Elías regresó a la capilla con una decisión temeraria. No rezar por los muertos, sino por la revelación que se gestaba en ellos. Colocó la Biblia maldita sobre el altar. La página seguía creciendo, como si tuviera vida propia. La tinta, ahora era más espesa. Ya no parecía sangre. Parecía dolor hecho palabra. Elías leyó en voz baja. 3 serán los que deban morir sin pecado, para que el texto sea completo. Pero solo uno sangrará, ¿verdad? Entonces, la puerta de la iglesia se abrió sola, y una figura entró arrastrando los pies. Era Matías,
El joven monaguillo que había desaparecido hacía semanas. Tenía el rostro demacrado, los ojos huecos y una cruz dibujada en el pecho, hecha con heridas abiertas. ¿Tú también la escuchaste?, preguntó Elías. Matías asintió con la cabeza, temblando. Ella me habló, susurró el joven. Cuando Clara murió, una voz, dentro de mi sangre. Y sin decir más, se arrodilló frente al altar. Fue entonces cuando ocurrió. La cruz de sus heridas empezó a sangrar. Pero no rojo, no sangre. Era tinta oscura, como la de la Biblia. Elías, horrorizado, vio cómo esa tinta salía del cuerpo de Matías y flotaba en el aire, como humo que buscaba dónde asentarse. Y luego, las páginas en blanco de la Biblia comenzaron a absorberla, como si el cuerpo del joven fuera la pluma con la que se escribía la revelación. Matías no gritaba, lloraba. Sus lágrimas no eran de dolor, eran de culpa. ¿Qué te hizo decir?, preguntó Elías con voz rota. Que la muerte no es el precio, es el idioma. Y con ese suspiro, Matías murió sonriendo. La Biblia se cerró sola. La vela se apagó sin viento. Y en el aire quedó suspendida una sola palabra escrita en humo. Verdadero. El padre Elías cayó al suelo. Comprendió que cada muerto no era víctima. Eran instrumentos. Y él solo era el lector. Episodio 4. La confesión del monje sin lengua. El padre Elías no fue al entierro de Matías. ¿Cómo podría? Si el joven no fue enterrado como humano, sino como instrumento sagrado. Su cuerpo, según el obispo local, debía ser incinerado. Pero la llama no quiso tocarlo. El fuego retrocedía. Y donde debía haber cenizas, solo quedó una cruz marcada en piedra. Elías buscó respuestas en los archivos ocultos del monasterio de Santa Ignacia, un lugar olvidado por la diócesis, y habitado por un solo hombre, Fray Jerónimo, un monje anciano que no hablaba desde hacía más de 30 años. No por voto de silencio, porque alguien o algo le había arrancado la lengua en plena confesión. ¿Fue durante una muerte?, preguntó Elías, mientras le mostraba la Biblia con las páginas ya manchadas de tinta seca. Jerónimo lo miró, no con sorpresa, sino con reconocimiento. Entonces, temblando, se quitó el hábito del cuello. Y allí, en su pecho, tatuada con cicatrices, estaba la misma frase que Elías había escuchado de su abuelo al morir. El verbo solo habla mientras la carne se apaga. Sin lengua. Jerónimo tomó una pluma y comenzó a escribir en un papel amarillento. Pero la tinta no salía. Así que Elías, sin pensarlo, le ofreció la misma Biblia. Apenas el anciano rozó la página, la pluma empezó a sangrar, y las letras comenzaron a fluir, como si su alma hablara por fin. Yo confesé a un hombre poseído por el verbo. Y mientras moría, dijo la línea que no debía oír. Entonces, me la arrancaron. La lengua, para que no la repitiera, pero la tengo aún en sueños. Y si quieres la siguiente parte, alguien más debe morir en tu presencia. Jerónimo levantó la mirada y le ofreció un cuchillo. ¿Qué estás? El monje se arrodilló frente a Elías y cerró los ojos. Estaba listo. Elías, con las manos temblorosas, retrocedió. Pero en ese instante, la Biblia se abrió de golpe. Una frase brillante apareció, parpadeando en rojo. El que duda, detiene el verbo. Y fuera del monasterio, una campana comenzó a sonar sola. 1, 2, 3 veces. Jerónimo cayó de lado, sin cuchillo, sin herida, pero muerto, como si el tiempo se hubiera agotado. Y en la última página de la Biblia, apareció una oración nueva. 4 han muerto. 1 habló sin lengua. El siguiente ya está en camino. Episodio 5, donde moría uno, despertaba otro. A las 3:03 de la madrugada, una niña despertó del coma con una frase imposible en la boca. Había estado dormida por 6 años. Inmóvil, con los ojos vacíos y el alma como ausente. Pero justo en el instante en que Fray Jerónimo murió sin herida, Catalina, de apenas 10 años, abrió los ojos y habló. Y lo que dijo no era suyo, ni siquiera de esta época. Non audiet nisi morientis spiritum. ¿Qué dijiste, mi amor?, preguntó su madre, temblando. La niña la miró, y con una voz grave, que no era suya, repitió. Solo el alma que muere puede escuchar lo que vive antes de nacer. El hospital llamó a Elías. El rumor de lo que había dicho la niña llegó como un eco maldito. Y cuando él llegó a la habitación, Catalina lo reconoció. Tú estuviste cuando el anciano murió, dijo, sin vacilar. ¿Cuál anciano? El que me regaló esta voz, contestó ella, tocándose el pecho. Yo era la siguiente página, y él me escribió dentro. Elías pidió estar a solas con la niña. Encendió una vela. Colocó la Biblia entre ellos.
y le pidió que repitiera exactamente lo que había sentido al despertar. No me desperté, dijo Catalina. Me cambiaron. ¿Quién? El que escribe desde el otro lado. El que solo puede hablar mientras alguien más se apaga. Entonces, la niña se llevó la mano al cuello y empezó a arañarse suavemente. No con rabia, con cuidado, como si buscara liberar algo. Y una línea delgada de sangre surgió de su piel, justo donde estaría la garganta de alguien que ha gritado demasiado. Elías abrió la Biblia, y antes de que él pudiera leerla, Catalina recitó lo que estaba por escribirse. 5 han caído. 1 vive cargando lo que no le pertenece. Cuando ella duerma de nuevo, el verbo elegirá su siguiente cuerpo. La tinta apareció justo después de sus palabras, letra por letra, como si lo hubiese dicho antes que Dios pudiera escribirlo. Catalina sonrió. Él dice que te falta valor. ¿Quién? El que no necesita nombre. El que solo necesita un alma, con miedo suficiente para obedecer. La vela se apagó sin viento. La Biblia se cerró. Y Catalina volvió a caer dormida, pero esta vez con una sonrisa oscura en los labios. Elías entendió entonces una verdad más perturbadora que la muerte. Alguien puede despertar, con la revelación de otro que acaba de morir. Episodio 6. El crucifijo que se agrietó al oírla. La misa comenzó como todas las demás, con silencio fingido y miradas perdidas entre los bancos vacíos. Pero ese día, Dios no llegó primero. Fue otro quien se adelantó, y no pidió permiso para sentarse. El padre Elías, presidiendo su primera misa en años, se paró frente al altar con el rostro más pálido que el mantel. La Biblia, la suya, la que escribía sola con sangre ajena, la había dejado cerrada, sellada con un cordón negro, pero aún cerrada, la escuchaba latir. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No pudo continuar, porque desde el fondo de la iglesia, una mujer comenzó a toser sangre. La gente se apartó. 2 hombres intentaron ayudarla, pero ella los empujó con una fuerza que no era humana. «Déjenme morir aquí», gritó. «Aquí, donde el verbo me escuche». Elías bajó del altar. Reconocía el rostro de la mujer. Se llamaba Aurora. Había sido enfermera del hospital. «¿Qué está pasando?», susurró él, intentando acercarse. Aurora lo miró directo a los ojos. «Tú abriste el texto, y ahora cada uno de nosotros es una página pendiente». La mujer cayó de rodillas frente al altar, y al momento exacto en que su cabeza tocó el suelo y su cuerpo exhaló el último aliento, el crucifijo principal se quebró desde la frente de Cristo hasta el corazón. Un sonido seco, imposible, y luego, las velas encendidas comenzaron a gotear ceniza. La Biblia se abrió por sí sola, y mientras todos en la iglesia comenzaban a gritar y huir, Elías avanzó, hipnotizado, hasta el altar. En la nueva página escrita aparecía: 6 han muerto. 1 ofreció su cuerpo en altar vivo. El madero ha oído. El templo ya no es sagrado. En medio del caos, una niña de unos 5 años se acercó a Elías. Tenía los ojos blancos, y en la frente, una palabra escrita con ceniza: séptimo. ¿Qué eres tú?, susurró el padre, con la voz rota. La niña sonrió. Soy lo que viene cuando se reza, y alguien muere escuchando. Y al tocarle el brazo, Elías vio imágenes que no le pertenecían. Cuerpos rezando sin lengua, iglesias girando hacia el suelo, y una frase sin final esperando en un último suspiro. El crucifijo se cayó al suelo, partido, como si Cristo ya no quisiera colgar de él. Episodio 7. La madre que no murió, pero tampoco volvió. La llamaban Beatriz la Fiel. Nunca faltó a misa. Nunca negó un rosario. Y cada domingo se arrodillaba en el mismo banco, con la mirada puesta en el crucifijo, el mismo que se quebró cuando Aurora murió. Desde entonces, Beatriz no volvió a hablar, pero tampoco dejó de ir. Solo se sentaba, con las manos cruzadas, los ojos secos y el alma ausente, como si algo se hubiera quedado en el altar, y se la hubiera llevado sin matarla. Elías decidió visitarla. La encontró sentada frente a una imagen del Sagrado Corazón, con un cuaderno abierto y las uñas llenas de tinta. «¿Está escribiendo, señora Beatriz?». Ella no respondió, solo empujó el cuaderno hacia él. No eran oraciones, eran fragmentos, pedazos de frases que parecían inconexas, como si estuviera copiando algo que no entendía. El verbo está en lo que no se dice. No despiertes al que aún escucha desde dentro. La carne que reza sin fe, arde más lento. Y al final del cuaderno, una sola frase completa: yo no morí, pero tampoco regresé sola. Esa noche, Elías se quedó velando junto a ella. Beatriz no dormía. Solo murmuraba en voz baja, como si hablara con alguien que solo ella veía. Y entonces, al filo de las 3 a.m.,
Comenzó a sangrar por los ojos. No gritó. No se movió. Pero cada gota de sangre que tocaba el suelo dibujaba una letra. Elías retrocedió. La sangre formó una palabra en el piso de madera. Esperando. Beatriz se levantó de su silla como si no pesara. Miró al padre Elías, y por primera vez en días. Habló. No hay séptimo aún. No puede haberlo. Hasta que muera alguien sin querer hacerlo. ¿Quién? Alguien como tú. La Biblia. Desde su rincón sobre el escritorio. Se abrió sin manos. Y la nueva página decía. 6,5. Uno entre la vida y la entrega. El alma que no cruzó, es la grieta por donde el verbo respira. Elías sintió que ya no estaba solo en la habitación. No por Beatriz, sino porque su aliento ya no era solo suyo. Y por primera vez, entendió algo que le heló el corazón. No todos los que sobreviven, vuelven solos. Episodio 8, el padre que murió sonriendo, pero con la lengua cortada. Durante años. El padre Julián fue el único sacerdote del pueblo vecino. Era viejo, sabio, y tenía una sonrisa que daba paz incluso en los entierros más oscuros. Hasta que, un día, dejó de confesar. Nadie entendía por qué. Decía que ya no podía escuchar pecados. Porque una noche, mientras un moribundo hablaba en su confesionario, escuchó una frase que no debería haber entrado a este mundo. Elías viajó hasta la vieja iglesia donde vivía Julián. Al llegar, lo encontró sentado frente al altar, con una sonrisa extrañamente serena. Tenía un cuaderno sobre las piernas y una cruz de ceniza marcada en la frente. ¿Tú también la escuchaste?, preguntó Julián, sin saludar. ¿La revelación? Julián no respondió. Abrió el cuaderno, y con dedos temblorosos, escribió. Quise callarla, pero ella no necesitaba lengua. Solo el sonido de una muerte. Esa noche, Julián accedió a confesar a Elías. Una última vez. No como sacerdote, sino como testigo. Se arrodillaron frente al altar. Elías cerró los ojos y comenzó a hablar. Pero antes de terminar la primera frase, un crujido seco interrumpió el aire. Julián había caído hacia adelante. El cuaderno, manchado de saliva y sangre, mostraba una nueva línea escrita con tinta que no venía de pluma. 7 han muerto. Uno sonrió para que el verbo no llorara. Pero el precio fue su lengua. Y la frase que guardó, ya está dentro de otro. El cuerpo del padre Julián fue encontrado con una sonrisa intacta, pero sin lengua, arrancada, limpia, como si nunca hubiera existido. Y en su mano derecha, había una hoja que Elías nunca había visto antes. No escrita por él, ni por Dios, sino por la revelación misma. Una sola palabra. Continuará. De regreso a su iglesia, Elías abrió la Biblia. Una nueva página lo esperaba. Pero no decía nada. Solo un espejo pegado al centro. Un reflejo borroso. Y detrás de su imagen, la silueta de alguien que no era él. Episodio 9. El niño que recitó el infierno con una voz prestada. Se llamaba Tomás. Tenía 8 años y no conocía la muerte. Hasta que una noche se levantó de la cama. Caminó descalzo hasta el altar de la iglesia vacía. Y comenzó a rezar en una lengua extinguida hace siglos. Su madre lo encontró allí, con los ojos cerrados, hablando con voz grave, como si su garganta hubiera sido prestada por un condenado. Inferus non domium. Sed recuerdan. ¿Qué dices? Mi amor, sollozó su madre. ¿Qué estás rezando? Tomás abrió los ojos. No eran los suyos. Elías fue llamado de inmediato. Había oído rumores de posesiones antes. Pero esto no era eso. Era algo que pedía ser escuchado. Al llegar, encontró a Tomás escribiendo sobre las paredes de la iglesia con su propio dedo mojado en vino de misa. ¿Qué estás haciendo? ¿Hijo?, preguntó Elías. No soy hijo, dijo el niño, sin detenerse. Soy página. Las frases que trazaba eran ilegibles. Hasta que Elías se acercó lo suficiente. Entonces, sin que el niño lo mirara, recitó una línea escrita con precisión demoníaca. 8 han caído. Uno canta con lengua prestada. El infierno no grita. El infierno susurra. En niños que no saben que ya murieron. Elías retrocedió. Pero Tomás giró lentamente. Lo miró fijamente. Y dijo su nombre en un tono que solo su madre muerta había usado. Elías. El sacerdote sintió un escalofrío tan profundo que sus rodillas tocaron el suelo. ¿Quién te está usando? La revelación no usa. La revelación habita. La Biblia, aún cerrada, cayó al suelo. Se abrió por sí sola. Y por primera vez, una voz surgió desde sus páginas. Aún falta uno que vea. Aún falta uno que recuerde lo que escribió antes de nacer. Elías supo entonces que la revelación no se estaba escribiendo ahora. Estaba siendo transcrita por los que alguna vez murieron con ella dentro. Tomás cayó dormido.
Pero no en silencio. Cada respiración era una palabra más. Cada latido, un verso del infierno. Y cada lágrima, una confesión que no era suya. Episodio 10, el espejo donde los que iban a morir veían la frase. El padre Elías ya no dormía. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba oraciones sin boca, versos sin voz, y siluetas repitiendo la misma frase al morir, frente a cada cuerpo que caía. La revelación crecía, pero había algo que no entendía. ¿Quién la había escrito por primera vez? ¿Y por qué solo podía completarse con muerte? La respuesta llegó, en forma de espejo. Una tarde, mientras exploraba la cripta abandonada bajo la iglesia, Elías encontró un arcón cubierto de símbolos. Dentro, envuelto en lino oscuro, había un espejo antiguo, circular, con inscripciones que solo se revelaban bajo sombra. No tenía reflejo propio, solo mostraba algo cuando alguien estaba cerca de morir. Esa misma noche, llevaron al templo a don Marcelo, un anciano moribundo. No quedaban hospitales abiertos, solo fe y miedo. Elías, movido por un impulso que no sabía si era santo o profano, colocó el espejo frente al lecho del viejo. ¿Qué ve? Marcelo abrió los ojos lentamente. Veo palabras, pero no son mías. ¿Puedes leerlas? No, solo puedo decirlas. Y entonces, con su último aliento, pronunció una línea que no estaba en ningún libro sagrado. El verbo se mira a sí mismo, cuando el cuerpo no lo resiste más. En ese instante, el espejo comenzó a llorar. Sí, llorar. Gotas negras caían por su marco de madera, como si una figura invisible derramara su memoria. Y en el suelo, donde caían las lágrimas, se formó una nueva línea en la Biblia. 9 han visto. 1 devolvió el reflejo. El verbo ya no busca dónde escribirse. Ahora exige ser leído. Después, el espejo se agrietó. No por impacto, por la frase. Como si ya no pudiera sostener el peso de lo que había mostrado. Elías cayó de rodillas. Sintió que su rostro no le pertenecía más. Se miró en el cristal agrietado. Y allí estaba su reflejo. Pero con los labios moviéndose por sí solos. No hablaban en su idioma, ni siquiera con su intención. El verbo ya lo había elegido como lector final. Episodio 11, la santa que lloró fuego cuando intentó callarse. Nadie sabía cómo había llegado. Desnuda de pies, envuelta en un hábito manchado de ceniza, y con una mirada que no pedía ayuda, sino silencio. La llamaban Sor Mariana, aunque ella misma había borrado su nombre de los registros del convento. Había hecho votos de castidad, pobreza, y de no repetir jamás lo que escuchó cuando una hermana murió en sus brazos. Porque la frase fue dicha, y su cuerpo la grabó como una llama que no podía apagarse. Elías fue el único que pudo acercarse a ella. Le ofreció agua. No la bebió. Le ofreció oración. No contestó, pero cuando le mostró la Biblia manchada, sus labios comenzaron a sangrar. No quiero repetirla, susurró con la voz temblando. No quiero arder otra vez. El sacerdote no comprendía. ¿Arder? Cada vez que intento callarla, mi piel la dice por mí. Y entonces, frente a sus ojos, las palmas de Mariana comenzaron a calentarse, hasta que de sus poros brotaron gotas de fuego líquido. No era metáfora, no era visión, era castigo. Elías gritó por ayuda, pero nadie entró. Solo quedaron él, Mariana, y la página que en la Biblia comenzaba a escribirse con humo. 10 han callado. Una intentó guardar el fuego, pero el verbo se pronuncia, aunque sea desde la piel. Sor Mariana cayó de rodillas. No fui elegida para hablarla. Fui marcada para recordarla. Y entonces, como si su cuerpo no pudiera contener más, comenzó a llorar. Pero sus lágrimas no eran agua. Eran brasas. Pequeñas partículas encendidas que no quemaban el suelo. Solo la cruz del altar, que empezó a arder sin consumirse. Con su último aliento, Mariana abrió la boca. No para confesar, sino para liberar. Y de ella salió una palabra tan antigua que ni la Biblia pudo escribirla. Solo quedó el eco, y una cicatriz en el pecho de Elías, con forma de llama, con forma de letra. ¿Qué fue eso?, preguntó entre sollozos. La Biblia respondió al cerrar sus páginas por sí sola. A partir de ahora, la revelación no necesita morir, solo necesita arder. Episodio 12, el demonio que pidió morir, para poder decirla. Elías ya no sabía si aún servía a Dios, o si solo era el bibliotecario de algo que nació antes del verbo sagrado. 10 muertes, 10 frases, y una revelación que seguía creciendo sin compasión ni pausa. Pero esa noche, no fue un humano quien tocó a su puerta, fue algo más antiguo, y tenía rostro, pero no sombra. ¿Tú eres el que escucha?, preguntó la criatura con voz que crujía como madera vieja.
Elías no contestó. No podía moverse, porque lo que tenía delante no era un hombre disfrazado, ni una visión. Era una presencia que cargaba siglos de silencio en la piel. No vine a tentar, dijo el ser. Vine a morir. Y al hacerlo, liberar la frase que ni los cielos se atreven a escribir. Elías retrocedió. ¿Por qué yo? Porque tú abriste el texto. Porque tú lo hiciste crecer con cada alma rota. Y ahora, para continuar, necesita que un condenado la pronuncie. ¿Y qué pasa si lo haces? El verbo se completa. Y la tierra deja de fingir que es solo tierra. El demonio extendió una daga. No vengo a destruir. Vengo a ser parte del sacrificio. Porque incluso el infierno tiene miedo de lo que esta revelación está construyendo. Elías tomó la daga con manos temblorosas. Nunca imaginó que sería invitado a asesinar lo que otros exorcizan. Pero al colocar la punta contra el pecho de aquella criatura, ésta sonrió. En cuanto muera, escucha. Porque la frase solo podrá decirse una vez. Y entonces, Elías lo atravesó. No hubo grito, solo un suspiro, y una voz que no vino del cuerpo, ni del alma. Una voz que retumbó en cada rincón de la iglesia. 11 han caído. Uno no pedía redención, pero incluso la condena necesitaba ser leída. La Biblia se partió en dos. Las páginas volaron como alas rotas. Y una nueva cubierta se formó. No con cuero, sino con piel. Piel que aún palpitaba. Elías cayó de rodillas, cubierto de sangre y ceniza. Y en su espalda, una nueva cicatriz con forma de palabra comenzó a arder. Pronto, episodio 13, la línea final que mataba a quien la escuchaba. No fue una noche cualquiera. La luna no estaba. Las campanas no se movían. Y los cuervos se negaron a posarse en el campanario. Como si supieran que algo estaba a punto de ser dicho. Que no debía ser oído. Elías despertó con la espalda en llamas. La palabra pronto, marcada por la muerte del demonio, ardía como si alguien la estuviera escribiendo desde dentro. Y entonces la Biblia, la nueva, tejida con piel palpitante, se abrió sola, pero esta vez no para mostrar una frase, sino para susurrarla. No con voz, con intención. Una joven llamada Marta, que había sobrevivido a 3 intentos de suicidio, llegó tambaleándose hasta la iglesia esa misma mañana. Sus labios temblaban, pero sus ojos brillaban como si algo sagrado, o maldito, estuviera creciendo en su interior. Padre Elías. No sé por qué, pero la frase quiere salir. Y dice que no soy yo quien debe escucharla, sino usted. Elías intentó detenerla. Le rogó que no la dijera. Pero ya era tarde. Marta cayó de rodillas y, con una voz que hizo crujir los vitrales, pronunció la línea final de la revelación. Una frase que no puede escribirse. Una secuencia de sonidos antiguos. Como si el lenguaje hubiera muerto y resucitado en forma de profecía. Y en el instante en que terminó, Elías cayó. No desmayado. Muerto. Corazón detenido. Sin herida. Sin grito. La Biblia se cerró. Las llamas de las velas se apagaron. Y el viento que entró por la puerta principal no soplaba, sino que lloraba. Marta se desmayó. Y sobre el pecho de Elías, la piel se abrió lentamente, trazando la frase que nadie más debía haber oído. 12 han muerto. Uno escuchó lo que ni los ángeles soportan. Y su alma ya no está en este lado. Pero Elías abrió los ojos. Estaba pálido, frío, diferente. Y cuando habló, su voz no era la suya. Ahora, falta solo uno más. El lector. Episodio 14, la revelación completa, y el silencio del cielo. Elías caminaba. Pero ya no era Elías. Sus pasos eran exactos. Su sombra ya no coincidía con su cuerpo. Y cada palabra que salía de su boca hacía temblar los candelabros de la iglesia, incluso apagados. La revelación había sido dicha. Completa. Pronunciada con la muerte. Sellada con la carne. Y ahora, el mundo debía escucharla. Afuera, el cielo comenzó a cambiar. No llovía. Pero las nubes retrocedían, como si algo ascendiera desde abajo. Los pájaros no cantaban. El viento no rozaba hojas. Y entonces, por primera vez en siglos, el reloj de la torre se detuvo. Exactamente a las 3:33. Elías subió al altar como un profeta maldito. Ya no tenía miedo. Solo destino. La iglesia se llenó sola. No con fieles. Con los que habían muerto para escribir la revelación. Uno a uno. Comenzaron a aparecer. Catalina. Con los ojos cerrados pero de pie. Matías, con su cruz de heridas aún abiertas. Sor Mariana, aún llorando fuego. El demonio, ya sin forma, pero con presencia. Todos, esperando que Elías hablara. Entonces, abrió la boca, pero no dijo una oración, ni una bendición. Dijo la revelación. Completa.
sin pausa, sin temor. Las paredes comenzaron a agrietarse. El suelo tembló. El crucifijo se deshizo en polvo. Y el altar empezó a sangrar. En el cielo, todo se detuvo. No por segundos. Por exactamente 13 segundos eternos. El mundo dejó de sonar. No hubo eco. Ni respiración. Ni latido. Solo un silencio. El silencio de un cielo que ya no sabía cómo responder. Y cuando Elías terminó de pronunciar la última palabra, cayó de rodillas. No muerto. No vivo. Sino vacío. Y en el aire, quedó una sola frase escrita con luz sobre la pared agrietada de la iglesia. Ahora que fue dicha, el mundo no volverá a ser el mismo. Porque el Verbo no vino a salvar. Vino a recordar. Episodio 15. Lo que ocurrió después, no fue contado por nadie vivo. Yo soy el que murió. Pero no te confundas. No fui el primero. Ni siquiera el último. Fui el que escuchó, y no pudo seguir respirando después. Me llamaban Elías. Ahora no me llaman. Ahora me recuerdan cuando la sangre tiembla durante una oración. Porque hay cosas que no deberían ser leídas. Pero alguien las lee. Y hay frases que no deberían ser dichas. Pero alguien las repite. Y entonces, el mundo deja de ser mundo. Y se convierte en texto. Cuando pronuncié la revelación completa, no quedé en silencio. No, quedé en pausa. Como un paréntesis entre dos fuegos. Vi el cielo abrirse. No como esperanza, sino como advertencia. Y desde allí, nadie descendió. Solo subió lo que no debía subir. Los muertos no hablaron. Pero sus nombres comenzaron a repetirse en los labios de los vivos. Catalina volvió a su lecho. Pero con una mirada que ni su madre reconocía. Matías fue enterrado de nuevo. Pero el ataúd latía. Sor Mariana apareció grabada en los vitrales de una iglesia. Donde nunca había estado. Y yo habité todos los ecos de las iglesias vacías. Porque una revelación nunca muere. Solo cambia de lector. ¿Y sabes lo peor? No es lo que escuché. Ni lo que dije. Es lo que aún falta. Porque cuando la frase fue completada, una línea nueva apareció en la piel del mundo. Una línea escrita no en tinta, ni en sangre, sino en destino. Ahora que ha sido dicha, cada vez que alguien muera sin fe, una palabra nueva nacerá. Y el Verbo seguirá creciendo. Así que si estás escuchando esto, no corras, no reces, no intentes cerrar este libro. Ya está en ti. Porque si llegaste hasta aquí, tú eres el próximo lector. Y lo que viene después, ya no lo contará un narrador, sino tu propia muerte. Epílogo secreto, la voz que aún no ha muerto. ¿Pensaste que había terminado? ¿Que el Verbo ya no tenía más que decir? ¡Qué ingenuo! La revelación no era un final. Era un umbral. Porque hay uno más. Uno que no murió. Pero tampoco vivió del todo después de escucharla. Yo, el lector que se negó a repetirla. Y por eso, la llevo dentro. No sangro. No envejezco. No duermo. Solo espero. Porque la revelación tiene hambre. Y ya no quiere escribirse en papel. Quiere vivir en carne. Así que si alguna vez, en medio de una oración, sientes que alguien más te está escuchando desde dentro, no te alarmes. Soy yo, esperando que mueras, para finalmente, ser dicho otra vez.